en San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Desde el verso 18 en adelante, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Amén. Le pido un favor, ¿puedes bajarle un poquito el volumen al micrófono? Acopla un poquito, así que... Permiso. Bueno, tenemos este pasaje por delante, ¿cierto? Donde nuestro Señor Jesús está hablando con sus discípulos en el sermón del aposento alto. Son varios capítulos que San Juan, que esta epístola de Juan presenta, ¿cierto? Y nosotros podemos ver la narración de todo esto que Dios, el Señor, les presenta delante a sus discípulos. Ahora, nosotros podemos ver en todos los pasajes del Nuevo Testamento, por sobre todo, ¿cierto?, que Jesús, cuando presentaba el Evangelio, era real. No mentía a la gente, no le decía cosas o trataba de tergiversar las ideas como para obtener gente. Él no intentaba llenarse de público. Él no intentaba llenarse de discípulos que a lo mejor iban a seguirle por interés. Él presentó la verdad del Evangelio. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, al principio, cuando recién comienza su Evangelio, tenemos el Sermón del Monte, un sermón muy conocido. Y en el capítulo Mateo 5, versos 11 y 12, dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, mintiendo, a causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
que vosotros. Entonces, él siempre comenzó desde el principio a predicar el Evangelio con sinceridad. No trató de doblar el Evangelio para tratar de conseguir gente que llegaran y fueran por ideas o por interés. Normalmente lo que el Señor hacía cuando alguno le quería seguir, les dejaba en claro cuáles eran las consecuencias de seguirle a Él. Por ejemplo, tenemos en Lucas, capítulo 14, versos 28 al 33, otro pasaje muy conocido. Y les enseña, dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a buscarle, a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si es con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces, el costo de seguir a Jesús tiene consecuencias en nuestras vidas. Y el Señor enseña que nosotros tenemos que meditar, ver si es que realmente vamos a ser capaces o estamos realmente entregados a dejar todo por Él. A dejar nuestra vida de orgullo, a dejar nuestra vida de pecado, a dejar aquellos pecados incluso que aún le hacemos nanay. A dejar una vida, ¿cierto?, que era contraria a la voluntad de Dios. Dejar muchas veces, como ha sucedido con muchos, dejar de lado a veces su familia, por amor al Evangelio, sus propias vidas incluso, por amor del Evangelio. Entonces, el costo de seguir al Señor es alto, muchas veces es alto. Quizás para todos no es igual, pero sí hay algo que sucede con el cristiano que se convierte. Hay algo que sucede con él, pero que hace una reacción contraria con el mundo. Mateo 10, verso 37 y 39 dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí, o por mi causa la hallará. Entonces hay un costo, hermano. Hay un costo. Nosotros vivimos tranquilos. Nosotros vivimos encerrados en nuestra casa, en nuestro lugar, ¿cierto? Donde nos sentimos tranquilos, cómodos. Pero los primeros cristianos tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer, tuvieron que... No andaban en hoteles cuando caminaban, sino que se recostaban en una piedra, se recostaban en algún lugar. Veamos Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Y aquí hay 3 ejemplos que el Señor presenta. Dice, y mientras ellos iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre, o sea, Él, el Señor, no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas
Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También dijo a otro dijo: te seguiré, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, esta enseñanza, hermanos, permea todos los evangelios. Hemos leído y hay muchos más, muchos pasajes más, donde el Señor les decía, muchos iban por sus necesidades: danos esto, lo querían transformar como rey, levantar como rey, porque claro, Él hacía milagros, y claro, como nuestra situación son nuestras enfermedades, con un rey así, obviamente vamos a estar todos felices. O también lo levantaban como Él multiplicaba el pan y los peces, ¿cierto? También le seguían mucho por aquella condición, por los panes y por los peces. Entonces tenemos a un Señor Jesús que les dice desde el principio: ustedes me están siguiendo por sus necesidades y para satisfacerse, netamente para eso. Pero el que me sigue a mí va a entregar su vida. El que me sigue a mí tiene que estar dispuesto incluso hasta la muerte. Muchos cristianos murieron perseguidos por el Imperio Romano y por los judíos también, que eran fariseos, los escribas, ¿cierto? Los saduceos, que ellos también perseguían a los cristianos para azotarlos, para matarlos. Muchos murieron, no solamente murieron martirizados los apóstoles. Tenemos al primer mártir, que es Esteban. Por ir a predicar y defender el evangelio, murió, apedreado. Pero nosotros, miremos nuestra vida, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra situación actual? ¿Qué hemos dado al Señor? Viene cualquier padecimiento, viene un poco de sufrimiento, viene un poco de desprecio y ya queremos tirar la toalla. Y en este pasaje, el Señor, antes de irse, porque aquí el pasaje que hemos leído en San Juan es antes de ir a la cruz, en el aposento alto. Y Él, después de decirles de que Él era la vid y que si no estaban aferrados a Él, no podían dar fruto, y que el cristiano tenía que dar fruto, Él les dice: el mundo os aborrecerá por mi causa. Por mi causa. No es por nosotros, hermano. No es por mí, por Moisés, no es por mí. Es por el evangelio. Es por lo que representa el Señor. El mundo no se quiere someter a Dios. El mundo no se quiere someter a lo que Dios es, que es nuestro Señor, nuestro Creador. Busca el mundo excusas. Busca la manera de demostrar o de tratar científicamente, entre comillas, ¿cierto? La manera de demostrar que la creación fue por casualidad. El mundo es injusto. El mundo no es capaz de ver la creación y decir: ¿qué Dios tan grande pudo haber hecho todas estas cosas? Tenemos Romanos, capítulo 1, verso 18, que nos presenta esta idea. Dice, verso 18, 19, dice: porque la ira de Dios, ¿qué pasa con la ira de Dios? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó?
porque las cosas indivisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie en el mundo se puede excusar delante de Dios y decir: yo nunca supe de usted. Yo nunca conocí a Dios. No, aunque no le hayan predicado. Es solamente mirar la creación, hermanos. Darnos cuenta de la hermosura de la creación. Imagínense, tenemos un sol radiante que nos alumbra. Tenemos un sol radiante que nos alimenta con una vitamina, la vitamina D, que es necesaria para nuestro cuerpo, para fortalecer nuestros huesos. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo creó para nosotros. A causa de nosotros, Dios hizo todas las cosas. Dios preparó para que este mundo diera frutos y pudiéramos comer, diera animales y pudiéramos satisfacer nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos ver que el aire que respiramos, todo lo que respiramos, es oxígeno, que es dos partículas de oxígeno y hidrógeno. Imagínense si esa cantidad fuera distinta. El hidrógeno es explosivo. El hidrógeno es explosivo. Pero Dios lo creó de tal manera que nosotros pudiéramos sentirnos bien con el aire que respiramos. Entonces, hermano, nadie de este mundo puede decir de que Dios es real. Y por eso ninguno en este mundo acepta la voluntad de Dios, porque nadie se quiere someter delante de Dios. Pero el cristiano es distinto. El cristiano, y ojo que el cristiano no se somete a Dios porque fue súper genial, ¿cierto? Y se dio cuenta de que había Dios. Su palabra revela de que Él transformó nuestro corazón, Él transformó nuestra vida, Él abrió nuestro entendimiento. Como tenemos el ejemplo de Lidia en el capítulo 16 de Hechos, una mujer que estaba vendiendo púrpura, ¿cierto? Y Dios abrió su corazón para entender la palabra de Dios. Entonces nosotros hemos venido aquí. Estamos aquí por misericordia de Dios, hermano. Por misericordia de Dios. Por misericordia somos sus hijos. Por misericordia Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero ser su discípulo tiene un costo, hermano. Tiene un costo. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, nosotros como iglesia somos llamados a ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5 versos 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un verso anterior, Mateo 5:13, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, imagínense, la sal insípida, ¿con qué se hará salada? Otra vez, ya que ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Estuvimos estudiando la carta a los Efesios y en el capítulo 5 nos enseñaba que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Andar en amor. Efesios 5 del 1 al 7 nos enseña que debemos andar en amor. Y Efesios 5, verso 15 al 17 nos enseña
Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, el Señor nos ha llamado para ser sus hijos. Nos ha llamado para vivir conforme a su voluntad. Dice que somos nueva criatura para vivir en novedad de vida. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros hoy parece que nos hemos mimetizado en el mundo. Parece que pasamos desapercibidos. Parece que aquella luz que tenía que brillar no está brillando. O quizás da una lucecita y se tiende a apagar. En vez de nosotros ser la sal de la tierra, ser aquello que le da el sazón a este mundo, no estamos cumpliendo el efecto por el cual Dios nos ha llamado. Porque el Señor al principio hemos leído que nos dice que nosotros seremos aborrecidos por el mundo por causa de Jesucristo. Pero vemos una iglesia a la cual el mundo no la aborrece aún. Hay lugares, sí, en los cuales se sufre, pero en nuestro país yo no veo aún que haya persecución. Quizás, a lo más, se cuestionó mucho al principio de la pandemia porque daban permiso para ir a los moles, a tantos lugares y no nos permitían congregarnos. Y se cuestionó mucho, pero se permitió. ¿Qué estará pasando, hermano? ¿No será que nosotros no estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿No será que nosotros de verdad no nos estamos entregando ni aferrando a Dios, a su palabra? ¿Estamos teniendo momentos de comunión delante de la presencia de Él? ¿Nos estamos doblegando delante de Él para entregar nuestra necesidad? Y no estoy hablando de nuestra necesidad material, sino que de la necesidad que tenemos con la lucha con nuestro pecado. Vivimos como el mundo vive. Imagínense, nosotros, el Señor nos enseña que el marido debe amar a su esposa, sea cual sea la situación. El marido es llamado a amar a su esposa. En estos tiempos de pandemia, ¿qué ha pasado? Que todos han estado obligados a estar en sus casas. ¿Y qué ha pasado? Se ha demostrado que hay violencia intrafamiliar, hay tantas cosas que suceden. Y los cristianos no estamos ajenos a ello. No estamos ajenos a ello. ¿Estamos realmente nosotros como hombres amando a nuestras esposas? Y no estoy hablando de aquel amor que nosotros le decimos románticamente, oh, mi cielito, te amo tanto, y la dejamos botada después. No, nosotros, dice que somos el sacerdote de nuestro hogar. Dice que nosotros somos quien dirige nuestro hogar, ¿cierto? La cabeza del hogar. Dice que el matrimonio es la representación de Cristo y la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos las cabezas de nuestro hogar. ¿Estamos dirigiendo nuestro hogar? ¿Estamos preocupados por lo que se enseña a nuestro hijo, por sus estudios? ¿Estamos preocupados por amar a nuestra esposa, por dedicarle tiempo? ¿Estamos entregados a preocuparnos por los quehaceres también del hogar? ¿O seguimos con el cuentito ese de que, hoy, cielito, estuve 8 horas trabajando, muy cansador, y no te puedo ayudar porque estoy cansado? Entonces se sienta en el sillón el hombrecito, ¿cierto? Y pide piña colada,
pide lo que necesita, ¿cierto? Porque él es el jefe del hogar, tiene que ser atendido. O más bien, nos damos cuenta de que nuestra esposa trabaja todo el día en el hogar igual que nosotros y quizás más que nosotros. Y comenzamos a cumplir con nuestra labor. Quitémonos esa mala costumbre de decir de que nosotros ayudamos a nuestras esposas. Nuestras esposas son nuestra ayuda idónea. Ellas nos ayudan a nosotros. Nosotros cumplimos con nuestra labor. Nos preocupamos por las cosas del hogar. La esposa se somete a su esposo. A pesar de cualquier situación, nos enseña la palabra de Dios. Dice que la esposa se debe someter a su marido. Y así de sencillo. No pide más. Pero someterse no es fácil. Vivimos en una iglesia donde existe el machismo. Y vivimos en una iglesia donde las hermanas de la iglesia son feministas. Imagínense eso. Imagínense eso. Pidiendo sus derechos, exigiendo sus derechos. Y vemos que el feminismo hoy está pidiendo, ¿qué está pidiendo? Aborto libre. Aborto libre. Y muchas de las mujeres que dicen ser cristianas apoyan el aborto en 3 causales. Cuando la palabra de Dios nos dice que eso es aborrecible delante de Dios. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estamos realmente conociendo a nuestro Dios? Si Dios nos dice que eso es aborrecible ante sus ojos y nosotros estamos dando cabida a que se permita. Yo no estoy diciendo que por las situaciones que presentan pueden ser a lo mejor tomadas en cuenta, pero Dios dice que no hay nada, ninguna situación para la que nosotros tengamos que tomar la vida de un inocente. Nada. Dios en su palabra en ninguna parte lo permite. Ni siquiera dice, pero si acaso ocurriera esto, como por ejemplo ocurre con la separación entre un hombre y una mujer, a causa de fornicación, ¿cierto? Pero cuando vemos el aborto, y entonces vemos en la iglesia hermanas que están apoyando todas estas cosas. Entonces, estamos levantando nuestra voz y diciendo, ¿sabe qué? Eso Dios no lo permite. Esto Dios no lo permite. Cuando Dios nos ha llamado a ser una sola carne, como hombres y mujeres, a dejar nuestras disputas de lado, a dejar nuestro orgullo de lado, una sola carne, a unirnos, a ser un complemento. Pero no estamos siendo luz en todo sentido. Y hay muchas situaciones más, hermanos. Vemos cristianos que están afiliados a partidos políticos y apoyan todas las propuestas de aquellos partidos, cuando muchas de esas propuestas están muy fuera de lugar de lo que Dios nos enseña. Dios no nos ha llamado a estar en partidos políticos. Nosotros, el pueblo judío, ellos eran un pueblo teócrata. Todo lo que Dios decía, eso era lo que ellos hacían. Y eso era lo que ellos defendían. Y nosotros, hermanos, cuando el Señor vino y murió por nuestros pecados y nos salvó y nos hizo una nueva criatura para vivir conforme a su voluntad, y no estamos defendiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, que vivamos, dice que prediquemos su evangelio. Se nos ha enseñado varios domingos acerca del evangelio. Se nos enseñó el día jueves. Dios usó a nuestro hermano para predicarnos de que el Espíritu de Dios estaba en nosotros. Y ese Espíritu de Dios es ¿para qué? Para que darnos la fuerza, la capacidad para predicar su evangelio, para entender su palabra, para dar fruto, para tener gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero llegamos a nuestros hogares
Nuestro niño, un poco que nos sature con algo y ya ligerito lo estamos tratando. Ah, cabro estúpido, cabro tonto, cabro ridículo. Cuando en Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor nos dice que el tratar de estúpido, fatuo a una persona que es pecado. Es pecado. ¿Por qué tratamos mal a nuestros hijos? Incluso es comparado con el asesinato. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Es tiempo de que reflexionemos. No ocupemos la palabra de Dios para levantarnos. ¿Tenemos que levantarnos el ánimo? Sí. Pero no ocupemos la palabra de Dios para cosas, ocupémosla para meditar. ¿Cómo está mi vida? Porque normalmente se comienza a predicar, y se empiezan a acordar del hermano de allá y del otro hermano. Mira, el hermano está pasando esa situación y nosotros no, pues si nosotros somos santos, por hermano, somos perfectos. ¿Cuándo vamos a decir con todas sus palabras de que aún somos pecadores y de que el pecado aún nos asedia? Y que Satanás tira sus dardos, ¿cierto? Para que nosotros caigamos en las tentaciones. ¿Acaso no necesitamos ayuda? ¿Acaso no necesitamos al Señor? Claro que sí, pues hermano. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una iglesia que está preocupada. Ay, el Señor, estoy tan enfermo. Y ora y hace rogativa. Y cuando Dios por misericordia lo sana o usa un médico para que sea sano, se olvidó del Señor. Cuando el hermanito viene a la iglesia, porque ¿sabe qué? Es que no tengo trabajo y estoy pidiéndole al Señor, mi pastor, ayúdeme a orar, hermano, ayúdeme a orar. El hermano recibe trabajo, se esfumó el hermano, no apareció más. Estamos siendo igual como aquellos hombres que perseguían a Jesús porque Él les daba salud, porque Él multiplicaba los peces y los panes, pero no por lo realmente importante. Nuestra unión con Cristo nos da paz con Dios. Nuestra unión con Cristo nos da salvación. Nuestra unión con Cristo nos hace herederos de la promesa de Abraham. Nuestra unión con Cristo nos da vida eterna. Nuestra unión con Él y esta es diaria, hermano. Y sabe que Satanás trata de ahogarnos en nuestros quehaceres, trata de ahogarnos en todas nuestras cosas para que no tengamos tiempo para orar. Y tenemos que luchar incluso en ese momento. Hermanos, cuando estemos en nuestros trabajos, hagamos la diferencia. Los hombres, ¿cómo empiezan? Y yo lo digo porque trabajo también con puros hombres. Y muchos, ¿qué pasa? Muchos no quieren regresar a sus hogares porque están aburridos en sus casas. O comienzan a contar situaciones personales de intimidad. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! Nosotros debemos de guardar y velar aquello, nuestra intimidad con nuestras esposas, como algo sagrado. Porque Dios no creó nuestra unión con nuestras esposas para andarla divulgando, para andarnos creyendo. No. Nos juntamos entre todos, salen algunas bromas y comienzan las groserías. Nos unimos en esas groserías también. Cuando yo llegué al trabajo ahora hace poco, yo no digo grosería, hermano. Gracias a Dios. Y procuraron y me dijeron, ¿sabes qué? Danos 5 semanas, te tenemos listo. Llevo 1 año, hermano. Y ya dejaron de joderme. Porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Podemos decir cualquier cosa, pero lo tenemos que decir de manera sazonada, con buenas palabras, con mansedumbre. Así no nos enseña el Señor. Yo tenía un colega hace muchos años atrás que decía, ten cuidado con la ira. Las palabras sacan palabras.
Si usted le dice algo a una persona de manera hiriente, la otra persona normalmente no le va a responder de manera mansa. Pero nosotros estamos llamados a hablar de manera mansa. Y así, hermano, podemos meditar en cualquier situación de la vida que nos pudiera estar ocurriendo. Si nosotros trajéramos a nuestros hijos y a nuestras esposas y les preguntásemos cómo somos en el hogar, ¿seríamos un ejemplo en el hogar? No estoy hablando de perfección, no somos perfectos. Hay momentos en los que nos airamos, obviamente que sí. Hay momentos en los que actuamos de manera exorbitada, obviamente que sí. Pero vamos donde nuestros hijos y le decimos, ¿sabes qué, hijo? Cometí un pecado delante de ti, perdóname por lo que hice. O lo miramos con desprecio, ¿qué lo estás pidiendo perdón a este cabro? ¿Ah? Hermanos, el costo de seguir al Señor es el aborrecimiento del mundo. Pero ¿sabe por qué el mundo no nos aborrece aún? Porque aún no estamos imitando a Cristo. Aún no se nota la diferencia. Aún no se nota la diferencia. En Facebook usted puede ver miles de cristianos que escuchan reggaetón. Cuando usted escucha las letras de aquellas canciones, oye, hermano, hablan de la cintura para abajo y le enseñan a sus hijos a bailar reggaetón. Y las mujeres, ¿cierto?, defendiendo sus derechos en este mundo, ¿cierto?, que los hombres no los toman en cuenta y que nosotros las mujeres somos importantes, bailan reggaetón, cuando el reggaetón las denigra como mujeres. Entonces se contradice una cosa con la otra, hermano. No voy a seguir en el pasaje porque si no nos vamos a alargar. Pero, hermano, el punto que quiero que tengamos en cuenta es que meditemos. Miremos nuestra vida. Yo miro mi vida. Cuando el Señor me entregaba este pasaje, yo miré mi vida. Usted mire la suya. No se fije en el hermano, no mire a su vecino, no mire a su esposo o a su esposa. No, mírese usted. Es que hermano, mi esposa es tan jodida, es que Dios nos manda a amarla. Y que nuestro amor no es perfecto. ¿Por qué? Porque nos presenta el amor de Cristo como referencia. Imagínense a la altura que tenemos que llegar nosotros los maridos. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, así nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Es que amo tanto a mi esposa, sabe que nosotros no amamos tanto todavía a nuestra esposa. ¿Las amamos? Sí, obviamente que sí. Y quizás sea mucho, pero no suficiente. Cada día debemos forjar en el Señor nuestra entrega. Porque recordemos el pasaje anterior, el capítulo 15, los primeros versos, dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que no está aferrado en la vid no da fruto. Pero el que está aferrado en la vid da mucho fruto. ¿Y qué pasa? Que Dios también lo poda para que dé más fruto todavía. Pidámosle en oración al Señor. Podemos, hermano. Dios nos ha capacitado. En Gálatas nos enseñaba que nosotros estamos capacitados por Dios para vivir para su gloria. Él nos ha dotado del Espíritu Santo, man. Ni más ni menos. Del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y no es que nosotros vayamos y el Espíritu de Santo vaya al lado nuestro. No es eso. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es? No lo sé. Pero Dios dice en su palabra de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo voy caminando y el Espíritu Santo está en mí. Entonces, hermanos, estamos capacitados para vivir para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Y cuando prediquen la palabra, porque
Hay muchos hermanos que predican la palabra, pastores que predican la palabra. Miremos nuestra vida. Hagamos un mea culpa de nuestras cosas. Arrepintámonos delante del Señor. Arrepintámonos delante del Señor. ¿Y qué pasa cuando vamos de rodillas delante de Él? ¿Qué dice Juan? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero tenemos que ir con humildad. Tenemos que ir con entrega, hermano. Sabiendo de que nosotros hemos pecado y no le digamos, Señor, perdóname por mis pecados de hoy día. Dígale al Señor, ¿sabe qué? Mi Señor, perdóneme, pequé contra mi esposa. Pequé contra mi hijo. Que es lo primero, con ellos nos sociabilizamos casi todo el día. ¿Sabe qué? Mi compañero de trabajo me agarró para el deseo y me pilló mal parado y actué mal contra él. Pidámosle perdón a Dios y vamos y pidámosle perdón a nuestro amigo. A lo mejor no es cristiano, pero cuando vea que nosotros actuamos de esa manera van a ver la diferencia. En esas pequeñas cosas, a lo mejor no vamos a entregar nuestras vidas como lo hicieron los apóstoles y los primeros cristianos, pero que nos vean humillados delante del Señor y que somos respetuosos de nuestro Dios, que noten la diferencia, porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y este mundo en algún momento se va a demostrar su aborrecimiento hacia nosotros, pero debemos seguir adelante. Como dice una idea popular, como caballo carretonero mirando al Señor, hacia adelante. Él es nuestro punto fijo, Él es nuestra meta, nadie más, nada más. Entonces, hermano, si alguien hace algo contra nosotros, perdonemos, hermano, perdonemos. Porque el cristiano, como lo dijimos anteriormente, está capacitado para perdonar. Pero el cristiano que dice, no, es que es mi derecho y es mi hirió y toda la cosa, ¿qué está mostrando? Que no es un convertido aún. No es un convertido aún. Quizás viene, escucha la palabra, viene y se va después. Pero por venir a la iglesia eso no nos hace salvos. Lo que nos da salvación es arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentirnos de nuestros pecados es dar una vuelta a 180 grados a nuestro caminar. Si íbamos para el norte, ahora vamos para el sur. Si íbamos en pecado, en pos del pecado, ahora vivimos para la gloria de Dios, hermano. A eso nos ha llamado. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y permítanos poder honrar su santo nombre. Vamos a pasar a orar, a dar gracias por este mensaje. Voy a rogar a mi hermano Erwin, por favor, que nos dirija en esta oración y pasemos todos a orar.